gracias a Joe Biden. Decía Hugo Mario que una de las razones que llevó a los norteamericanos, lo cual es cierto, a preferir la propuesta de Donald Trump es el tema de la economía. Y de hecho, apenas se conoció el triunfo de Donald Trump, los mercados empezaron a reaccionar. La bolsa en máximos históricos, pero algo particular, las criptomonedas, Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, esas criptomonedas, esos criptoactivos de los que hemos hablado mucho aquí en estos micrófonos con ustedes, también empezaron a tener precios récord. ¿Por qué? Es lo que pues queremos entender con Mauricio Tobar, que es experto en criptoactivos, en blockchain y cofundador de Tropicus. Señor Tobar, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos. Camila, qué gusto poder estar aquí compartiendo en este día particular y especial precisamente para el mundo de las criptomonedas. Por eso, y es lo que le quiero preguntar, ¿qué relación tiene el triunfo de Donald Trump con la disparada del precio de los criptoactivos? Bueno, tuvo una relación los últimos días, digámoslo así, pero tenemos que recordar que Bitcoin tiene unas propiedades que le han permitido durante años, incluso antes de que Trump mencionara la palabra Bitcoin, ir siendo reserva de valor y viendo ganándose ese espacio como reserva de valor. También los ETFs de la bolsa en Estados Unidos, que ahora permite a instituciones inscribir. BlackRock, el fondo más grande del mundo, está invirtiendo fuertemente en Bitcoin. Entonces, por supuesto, que el presidente de la potencia más importante del mundo sea un presidente pro Bitcoin, evidentemente mueve los mercados, y yo creo que hasta ahora estamos empezando a ver ese movimiento de mercados que reaccionan. Mucho ya estaba descontado, por supuesto, porque venían pues las encuestas hablando, o las apuestas venían hablando de una victoria de Donald Trump, pero cuando se hace efectivo, hoy o anoche Bitcoin toca máximos, pese a que ya estaba cerca y venía acumulando muchísimas características para que el precio estuviera tan arriba. Pero mire, señor Tobar, ¿tiene algo que ver, además de Donald Trump, el señor Elon Musk? Porque Elon Musk, que fue uno de los que más apoyó a Donald Trump en su campaña, es un gran promotor de estos criptoactivos. ¿Ese apoyo de Elon Musk también pudo haber empujado el precio de las criptomonedas? Sí, hubo momentos donde Elon Musk mencionó de manera muy positiva Bitcoin y ha sido más persistente con el tema de Dogecoin, pero también debemos recordar que ha habido momentos donde Elon Musk ha hablado en contra del precio o de las características de Bitcoin, y al principio enviaba el precio hacia abajo, unas caídas del 10 o 15%, y luego ya sus efectos eran muchísimo menores, porque ya el mercado conocía de pues el cambio de opinión de Elon Musk con respecto a Bitcoin en particular y a las criptomonedas. Entonces, básicamente, Elon Musk, por supuesto, también siendo el emprendedor más importante de nuestros tiempos, hablando de criptomonedas, hablando de sus beneficios, también empuja el mercado, eso sin ningún lugar a dudas, pero ya el mercado viene descontando, por ejemplo, los anuncios negativos históricos de China o los positivos de Elon Musk. Este sí es un nuevo escenario donde el presidente de Estados Unidos es pro Bitcoin, y eso pues ya teníamos antecedentes como el de El Salvador, pero en la máxima potencia y en tan poco tiempo. Recordemos que Bitcoin apenas tiene 16 años, es algo creo que impresionante e histórico. Don Mauricio, la economía de los Estados Unidos va volando y los números macroeconómicos lo muestran. No obstante, el inversor y los mercados no reaccionan a lo hecho por Biden y ni siquiera reaccionan a lo que mencionaba Kamala Harris dentro del plan económico que ella pretendía establecer en los próximos 4 años. ¿Por qué el mercado reacciona positivamente a Donald Trump? Y cuando hablo de mercado, hablo de las acciones y de los criptoactivos. ¿Qué les otorga a Donald Trump que tal vez los demócratas no le han otorgado? Bueno, recordemos que la administración de Biden fue bastante agresiva con el tema de las criptomonedas, específicamente el regulador, lo que en Estados Unidos se llama la Comisión de Valores, fue muy vehemente en atacar las compañías que más cumplimiento estaban haciendo en Estados Unidos, y sí dejó pasar casos como el de FTX, que es tan conocido, y no ha podido o no ha querido, no ha tenido la intención de dar claridad regulatoria. Eso ha hecho, por supuesto, que el mercado en Estados Unidos o los emprendedores busquen otros lugares.
Trump, por el contrario, dijo que iba a ser muy abierto con el tema del mercado de las criptomonedas, del ecosistema de las criptomonedas. También dijo que todos los Bitcoin que se han incautado no los va a vender, es decir, los va a tener como reserva del país, que va a cambiar la cabeza del regulador y que va a implementar Bitcoin para que Estados Unidos, dice él, sea el líder en temas de Bitcoin y las criptomonedas. Entonces sí ha sido un cambio muy fuerte, evidentemente motivado principalmente por un tema electoral, porque en Estados Unidos hay más de 50 millones de poseedores de criptomonedas que muchas veces votan con su bolsillo. Entonces también tiene un tema político, pero sí ha sido muchísimo más abierto y tiene unas promesas, o hizo unas promesas en campaña alrededor de la adopción y el crecimiento del ecosistema de Bitcoin, que si las cumple, pues va a ser muy importante para el ecosistema. Justo, señor Tovar, una de esas propuestas que mencionó Donald Trump como relacionada con el Bitcoin era generar una reserva estratégica de Bitcoin que gestionara el 5% del suministro mundial de esta moneda. ¿Esto en qué consistiría? ¿Cómo impactaría a Estados Unidos y por supuesto también al mundo? Recordemos que la narrativa, para poder contestar esa pregunta, que lo que ha venido hablando del mercado a través de las propiedades de Bitcoin es como un oro 2.0. Con esas cualidades que tiene el oro, que no se pueden generar infinitamente, sino que tiene una oferta muy definida y clara, y que por esa razón puede ser utilizado para reserva de valor, precisamente no solamente de las compañías, de las personas, sino también de los países. Lo que propone Donald Trump con esa estrategia es algo similar a lo que ha venido haciendo El Salvador. El Salvador desde hace años viene comprando un Bitcoin por día con presupuesto público. Podemos discutir si eso está bien o no y cada uno podemos tener nuestras opiniones, pero lo que ha venido pasando y ahora están en unas ganancias muy altas a través de esa inversión. Si llegara a ser el 5%, evidentemente eso tendría un impacto en el precio fuerte. ¿Por qué? Porque como el oro, Bitcoin no puede modificar su oferta y si hay una demanda muy alta, como del 5% que quiere buscar Donald Trump en esa promesa, pues va a mover el precio porque pues estos mercados son de oferta y demanda. Entonces, evidentemente lo que hacen es como cuando se acumula oro por parte de los bancos centrales. En este caso sería que el gobierno de Estados Unidos, si se cumple esa promesa, saldría al mercado a comprar bitcoins hasta llegar al 5% y eso evidentemente va a tener un impacto en el precio. Señor Tovar, hemos hablado de que Trump prometió convertir a Estados Unidos en la capital del mundo cripto, que prometió crear una reserva estratégica y se sabe que tuvo donaciones a su campaña en criptomonedas, pero en julio pasado, en una conferencia, él presentó o lanzó al público el World Liberty Financial, que eso beneficiaría directamente a la familia Trump. Entonces, hablemos un poco o explíquenos un poco cómo estas políticas públicas que sacaría Donald Trump beneficiarían directamente a su familia. Bueno, ese es un buen punto. Ellos lo que lanzaron fue una plataforma de ahorro y crédito descentralizado sobre otras plataformas existentes y prometen mejorar la usabilidad y hacerlo más sencillo, pero hicieron lo que se llama una emisión de un token y evidentemente ahí hubo unos temas de ingresos financieros que fueron promocionados por el candidato en su momento, Trump, y evidentemente que eso puede tener un impacto. Ahora, yo sí creo que sus anuncios con respecto a sus nuevas políticas o las políticas que estaba planteando si era elegido, empezaron incluso mucho antes. Recordemos que él incluso sacó unos NFTs hace 1 o 2 años. Es decir, él no ha estado tan apartado de todo este movimiento de las criptomonedas, pero evidentemente la campaña sí hizo que fuera mucho más específico con respecto a sus propuestas y que planteara unas estrategias más concretas para la potencia del mundo que es Estados Unidos. Entonces sí, evidentemente si lo miras desde ese lado pareciera que hay un claro conflicto de interés, pero bueno, sabemos que en Estados Unidos se mueven un poquito diferente alrededor de estos temas de mercado y son un poquito más liberales y abiertos. Pero hablando de intereses, señor Tovar, ese apoyo tan decidido de Elon Musk a la campaña de Trump, ¿tiene algo que ver o mucho que ver con estos anuncios de la política del nuevo presidente de Estados Unidos frente a las criptomonedas?
No, yo la verdad no creo que tengan relación. Yo he seguido, digamos, ese proceso de Elon Musk. Yo soy emprendedor, admiro como emprendedora a Elon Musk. En otros temas tengo diferencias, pero como emprendedor creo que es el más importante de nuestros tiempos. Y creo que él viene siguiendo con los datos que tiene de ventas de carros y con los datos que tiene con respecto a sus empresas, la problemática económica que está viviendo Estados Unidos con respecto a la inflación, a la deuda que está acumulando. Y él lo que interviene, lo que él dice es que quiere intervenir en esa generación de deuda y hacer recortes porque va a ser insostenible incluso para un país como Estados Unidos, y que él ve con preocupación el futuro económico del país, que va a impactar directamente en sus empresas. Entonces, más allá de las economías, creo que eso viene en un tercer plano para esa relación entre Elon Musk y Trump, viene más por el estado de la economía y la necesidad de intervenir. También él tiene mucha preocupación, y por eso compró X, con el tema de libertad de expresión, y él considera, yo no me estoy poniendo de acuerdo con él, pero él considera que los demócratas no tienen, digamos, problema para ir en contra de la libertad de expresión, y ve que alguien como Trump sí defendería la libertad de expresión, y eso también importa para sus intereses y para la plataforma X que compró. Señor Tovar, los entusiastas de los criptoactivos siempre mencionan los $100,000 por cada moneda. ¿Usted cree que con la llegada de Donald Trump al poder ese valor se puede hacer real en el corto plazo? Pues, digamos, yo no soy trader ni nada de esto, ni de consejos financieros, pero evidentemente era difícil pensar que Bitcoin llegara a un valor como el que está hoy, cerca de los $75,000. Y si quisiéramos ver que está más cerca, si de $100,000 o de cero, está más cerca de 100,000. Es decir, ese es un escenario que no es lejano. Incluso hay unos inversionistas profesionales, ellos sí, y uno puede llamarlos, que hacen proyecciones de $500,000 o de $1 millón, evidentemente en el largo plazo, ¿no? 2030 y demás. Entonces, no es descabellado, pero evidentemente los mercados, si yo lo supiera, o si alguno de nosotros lo supiera, pues seríamos millonarios, pero no, es un escenario absolutamente posible. Incluso estamos más cerca de ese escenario que de un escenario de un cero de valor del Bitcoin. Claro, si nosotros lo supiéramos, pues habríamos comprado bitcoins hace rato y los hubiéramos tenido ahí y estaríamos ya habiendo ganado mucho dinero. Mauricio Tovar, experto en blockchain, en criptoactivos, cofundador de Tropicus, gracias por hablar con nosotros sobre que es otro de los efectos que ha tenido la elección del presidente Donald Trump. Yo no sé si decirle resurgimiento, pero por lo menos sí, valores históricos de los criptoactivos en el mundo. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Camila, y todos. Un gusto haber estado en Blue Radio. Gonzalo, usted sí tiene que